por el pastor Jacobo de Jerusalén, escribiendo en su carta sobre este problema del favoritismo, o sea, la parcialidad que puede pasar aún entre nosotros o entre nosotros y las personas de la comunidad donde fuimos llamados a servir con amor y el Evangelio de Cristo. Notamos que la parcialidad puede manifestarse en muchas áreas de nuestras vidas, de muchas maneras, no solamente contra los más pobres de la sociedad. Consideramos cómo nosotros podemos tener prejuicios en contra de ciertos grupos de personas que son a veces formados entre nuestra juventud o por las actitudes de nuestras familias o porque hemos experimentado una situación con alguien y luego pintamos todos a su región o su parecer o su estado social o trasfondo así. Si fueron iguales, que no son así. La mayoría de nosotros crecimos con ciertas predisposiciones o prejuicios adoptados por nuestros padres y la cultura donde crecimos. Y es necesario siempre probar nuestras creencias con la realidad y con las verdades bíblicas. El problema del favoritismo basado en los prejuicios y parcialidad en forma de preferencias dadas a algunos o menospreciando a otros nos afecta e infecta a todos por igual. Pero en Cristo no debe ser así. No debemos prejuzgar a otras personas aún más entre la familia de Dios por su apariencia, descendencia, lugar de nacimiento, educación o estado social, porque la tierra está a nivel al pie de la cruz. Continuaremos ahora entonces en nuestro texto, empezando en versículo 5. Pero para captar el contexto, déjenme recordarnos lo que dice los versículos 1 al 4. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, o como está parafraseado y traducido en otros lugares, tengan la fe sin hacer distinciones de personas, sin acepción de personas. Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen lo más a algunas personas que a otros? Vimos la semana pasada el primer punto del pasaje en los primeros 4 versículos. Debemos aceptar la provisión de Dios contra el favoritismo. Y la primera cosa que notamos fue la exhortación implícita. Por la gramática original, el versículo 1 afirma que sí existía favoritismo entre la iglesia y la exhortación fue que deben dejar de hacerlo. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Debemos aceptar la provisión de Dios contra el favoritismo. Versículo 1, la exhortación implícita o implicada. La exhortación implicada. Después, en los versículos 2 y 3, vimos la enseñanza ilustrada. No tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva ropa lujosa, y dicen, siéntase aquí en buen lugar, y al pobre dicen, estate ahí de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos? ¿Y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Y esto en versículo 4, que apenas leí, es el ejemplo incriminado. Un ejemplo incriminado. La incriminación como una acusación con evidencias contra la iglesia. Cuando ellos actuaron como los de la ilustración en su testimonio o ejemplo fue
incriminado. Las personas pecadores, insensatos y mundanas se preocupan más por cómo se ve uno que por cómo se vive, cómo vive. Por sus apariencias más que sus acciones, por sus características externas y capacidades más que su carácter interno y corazón. Como una serpiente, el espíritu de época, o sea, la edad nuestra, se desliza dentro de la iglesia. Y la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros que debemos dejar de hacerlo, evitar hacerlo. Debemos aceptar la provisión de Dios contra el favoritismo. Hemos visto la exhortación implicada, la enseñanza ilustrada y el ejemplo incriminado. Ahora continuaremos en los versículos 5 al 7, donde notamos que debemos adoptar la perspectiva de Dios hacia el favoritismo. Debemos adoptar la perspectiva de Dios hacia el favoritismo. Hermanos míos amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Debemos adoptar la perspectiva de Dios hacia el favoritismo. Entonces, ¿cómo es la perspectiva de Dios hacia este favoritismo, o sea, la parcialidad? Pues ya vimos por varios textos entre el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento la semana pasada. Dios no practica el favoritismo o la parcialidad. Él es imparcial. Pero aquí en nuestro texto, Pastor Jacobo demuestra la perspectiva de Dios y compara con la práctica de los ricos. La imparcialidad de Dios está mostrada en contra de la parcialidad de los ricos. La imparcialidad de Dios está notado como algo muy diferente. Hay mucho para descargar y explicar sobre los términos usados, pero no quiero perder el flujo del argumento saliendo por una brecha de definiciones y conexiones con otros pasajes. Y la verdad es que aquí tenemos un pasaje con muchas conexiones con las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Pero el tiempo no nos permita mostrar cómo Jacobo está exponiendo aún las enseñanzas de su hermano y Señor. Pero es necesario por lo menos mencionar, antes que avanzamos, que la elección de los pobres, el regalo de la fe e inclusión de ellos en el reino no está basada en su pobreza y no son todos los pobres que fueron elegidos. Tampoco enseña el pasaje que todos los ricos y poderosos entre la sociedad menosprecian y oprimen a los pobres, aunque fue una práctica bastante común en su día y todavía. Entre la iglesia primitiva había ricos y pobres, judíos y gentiles, educados y analfabetos. Había personas de toda diferente clase social. Pero aún Jesús decía en Mateo 19:23, Jesús dijo entonces a sus discípulos: en verdad les digo que es difícil que un rico entre el reino de los cielos. Y su punto era que muchos ricos confían en sus riquezas y no quieren humillarse y reconocer la necesidad de depender de Jesús. Pero debemos adoptar la perspectiva de Dios hacia el favoritismo. Y su perspectiva está mostrada aquí en contra de la perspectiva manifestada por los ricos y poderosos del mundo, que algunos en la iglesia querían dar preferencia. La primera cosa que notamos es la misericordia del Padre mostrada en la elección de los pobres. Versículo 5. Hermanos amados, escuchen, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman?
la misericordia del Padre mostrada y la elección de los pobres. La Biblia nos enseña que Dios soberanamente en la eternidad pasada escogió a algunos entre los todos que merecen su juicio y condenación para recibir su gracia y misericordia, incluyendo el regalo de la fe que viene por oír la palabra de Cristo, para que sean rescatados o sean salvados de la muerte eterna, y la muerte y la eterna condenación en el infierno para siempre. Todos son pecadores y todos merecen la muerte eterna, pero Él, basado en su propia decisión soberana, en su misericordia, escogió a algunos para recibir la salvación, mostrando su gracia, y entonces dejó a otros a recibir su juicio, debido a su propio pecado y su rechazamiento de Jesús. No vamos a tomar tiempo para explicar toda la enseñanza así. A lo mejor puedo hacerlo uno de nuestros próximos estudios los miércoles. Pero el punto de Jacobo es que, contrario a los prejuicios comunes de la sabiduría terrenal y diabólica del mundo, Dios escogió a los pobres y no solamente los ricos para recibir su gracia y misericordia. ¿Qué es la diferencia entre la gracia y la misericordia? Pues la gracia es recibiendo algo que no merecen: el perdón de sus pecados, la vida eterna. La misericordia es no recibiendo lo que merecen: la muerte eterna, la condenación para siempre en el infierno. Pues de la perspectiva del mundo es mejor seleccionar a los ricos y poderosos a su lado, porque ellos tienen la perspectiva humana más para ofrecer tu causa, algo. Busquen a los poderosos pensando, si los poderosos y ricos están a nuestro lado, este va a apoyar nuestra causa. Pero Dios no necesariamente trabaja así. Él usa los que van a dar a Él más gloria. Esta no es la perspectiva de Dios, es la perspectiva humana. Nuestro texto nos pinta otra manera de pensar entre la mente de Dios. La misericordia del Padre mostrada en la elección de los pobres. Hermanos míos amados, escuchen, no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe, herederos del reino que Él prometió a los que lo aman. En Lucas 6:20 tenemos las palabras del Señor, donde Él dice: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. El punto del versículo 5 es este: Dios está del lado de los pobres en el mundo. El mundo maltrataba a los pobres. Dios los ha hecho ricos en fe y herederos del reino de Dios. Pero tenemos que entender y no malinterpretar las palabras aquí. Los pobres no se salvan automáticamente. El mismo versículo 5 dice que la promesa es para los que lo aman a Jesús. A lo mejor estás preguntando: ¿cómo puedo yo estar seguro que soy elegido por Dios? Déjame preguntarte algo. ¿Amas a Dios? No estoy preguntando si amas a tu propia imaginación de cómo es Dios, sino amas al Dios verdadero revelado por su palabra. ¿Cómo puedes saber si en verdad amas a Dios? Pues, ¿qué dice Jesús? Juan 14:15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. El inconfundible significado del pasaje es que la obediencia a los mandamientos de Cristo es una muestra de una prueba de nuestro amor por Él. La conexión entre el amor a Cristo y la obediencia a Él es un tema constante en los escritos del apóstol Juan. También leemos sus palabras en versículo 21 de Juan 14. El que tiene mis mandamientos, palabras del Señor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, eso es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo
lo amaré y me manifestaré a él. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice, y los guarda mis mandamientos? Está hablando Jesús de cumplir una lista de normas y leyes, como cumplir con los 10 mandamientos, o se refiere a otra cosa. Las palabras que Juan utilizó en el idioma original no deben entenderse solamente como obedecer una lista de instrucciones morales. Estos mandamientos engloban todas las palabras y enseñanzas de Jesús, que en verdad son las palabras de Dios Padre. Versículos 23 y 24 de Juan 14, Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Amar a Jesús no es simplemente un sentimiento, algo emocional. Es una relación activa, permanente y continua de seguir y obedecer a nuestro amoroso Señor. Empieza con la obediencia a responder a Él con arrepentimiento de los pecados y poner la fe en Él y solamente en Él. Primera carta de Juan 5, 2 y 3. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque esto es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Entonces otra vez la pregunta, ¿amas a Dios? ¿Conoces a Dios revelado por su palabra y lo amas? Primero de Juan 2:3, en esto sabemos lo que hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. Ya vimos la misericordia del Padre mostrada en la elección de los pobres. Al opuesto, ahora veremos la maldad de los poderosos manifestado en la opresión a los pobres. La maldad de los poderosos manifestado en la en la opresión a los pobres, versículos 6 y 7. Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Por el tratamiento de los pobres, en la manera mostrada en la ilustración anterior a la iglesia ahí, la iglesia ahí estaba más preocupada por aquel que podría ayudar a la iglesia que por aquel a quien la iglesia podía ayudar. Es triste, pero aún en las iglesias, algunas iglesias, día de hoy, hasta los líderes muestran mucho más preocupación por los hombres y mujeres negociantes que por los hombres y mujeres que no tienen los recursos materiales y supuestamente más potencial a ofrendar. Piensan, no, pues esta persona tiene su propio negocio, esta persona mira lo que... Y empiezan a dar más tiempo a ellos pensando que estas personas son más poderosos y que pueden entonces beneficiar a la iglesia. Completamente opuesto a la perspectiva de Dios. Debido a que la iglesia deshonró al pobre hombre, él dejó a la iglesia con una falsa estimación de Cristo y el cristianismo. El versículo 6 pregunta, ¿no son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? Los ricos y poderosos oprimen a los pobres personalmente y legalmente. Juan Calvino dijo, ¿por qué honrar a tus verdugos? El versículo 7 también pregunta, ¿no blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? El versículo 1 se refiere a nuestro glorioso Señor Jesucristo, o sea, el Señor de gloria. Aquí se llama el buen nombre, o sea, el nombre honorable. Aquellos que son llamados por el honorable nombre no deben deshonrar
a los pobres. Debemos adoptar la perspectiva de Dios hacia el favoritismo. Y su perspectiva está presentada por la misericordia del Padre, mostrada en la elección de los pobres, en contra de la maldad de los poderosos, manifestada en la opresión a los pobres. Debemos aceptar la provisión de Dios contra el favoritismo, versículos 1 al 4. Debemos adoptar la perspectiva de Dios hacia el favoritismo, versículos 5 al 7. Y ahora en los versículos 8 al 13. Debemos alejarse de la pena de Dios dada por el favoritismo. Debemos alejarse de la pena de Dios dada por el favoritismo, los versículos 8 al 13. Debemos, pero ¿cómo podemos? ¿Cómo podemos alejarse de la pena de Dios dada por el favoritismo? Pues Pastor Jacobo va a apoyarnos. Él dice, si en verdad ustedes cumplen la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todo. Pues el que dijo, no cometes adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero mates, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablan ustedes y así proceden como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Pues vamos a caminar juntos por medio del pasaje y ver cómo Jacobo quiere apoyarnos aquí. Si en verdad ustedes cumplen la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacen. La ley real o la ley de amor es la ética suprema de la fe cristiana. El énfasis aquí está en la autoridad soberana del legislador. Es la ley del rey. La ley del rey. El versículo 8 cita Levítico 19:18. Mateo 22:39 llama a este el segundo mandamiento más grande. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Algunos ven aquí dos mandamientos: amar a tu prójimo y amarte a ti mismo. Afirman que no puedes amar a los demás hasta que te ames a ti mismo. Pero no es así. Nunca hemos recibido un mandato a amar a nosotros mismos. El amor a uno mismo es lo que pasa naturalmente. Preocupamos por nosotros mismos y cuidamos a nosotros mismos. Pensamos en nosotros antes que los demás. Eso es el orgullo, nuestro orgullo. Solo hay un mandato aquí. Supone que estás amando a ti mismo. Supone que todos nosotros amamos a nosotros mismos. Demasiado, Entonces dice, si amas a los demás de la manera en que te amas a ti mismo, lo estás haciendo bien. Si tú preocupas por lo demás de la misma manera que naturalmente tú estás preocupando por ti mismo, te haces bien. Vamos a Filipenses 2, los versículos 3 y 4. Filipenses 2, 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. A ver la parcialidad, o sea, el favoritismo desde la perspectiva de Dios, es verla como un pecado verdadero y un gran pecado. Favoritismo es un verdadero pecado. Versículo 9 dice, pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Mostrar favoritismo no tiene que ver con el lugar donde naciste
o te criaste. No se trata de entorno cultural que moldeó tu pensamiento. No se trata de su estatus, educación o personalidad. El favoritismo es pecado. Mostrar parcialidad es ser hallado culpables por la ley como transgresores. La transgresión es rebelión contra la autoridad divina. Es saber cuál es la ley y decidir quebrantarla. Es conocer el camino correcto y volverse a tu propio camino. Es conocer los límites y elegir cruzarlos. Mostrar favoritismo es cometer pecado y transgredir la ley de Dios. La parcialidad es un gran pecado. El versículo 10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falle en un punto, se ha hecho culpable de todos. Nadie puede cumplir toda la ley. Santiago 3:2 dice, porque todos fallamos de muchas maneras. Porque todos fallamos de muchas maneras. Aún así, por el bien del argumento, suponga que vivió una vida perfecta, excepto que mostró favoritismo. Tú eres responsable de toda la ley. Violar cualquier ley es ser infractor de la ley. Romper un pedazo de vidrio es romper el vidrio. Romper un eslabón de la cadena es romper la cadena. No hay pecados pequeños o menores. El versículo 11 dice, pues el que dijo no cometes adulterio, también dijo no mates. Robar un pedazo de pan no es lo mismo que quitar una vida, pero ambos actos te convierten en un infractor de la ley. Y cualquier pecado es suficiente para enviarte al infierno. Nuestra santa esperanza es apartarnos de nuestros pecados y correr a la cruz. Se acerca el día de juicio. Romanos 8:1 dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea buena o sea malo como inútil. Por lo tanto, el versículo 12 dice, así hablan ustedes y así proceden, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Recuerda que Jacobo está aplicando más específicamente lo que él ya declaró. Santiago 1:22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. 1:25, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Hay libertad que esclaviza y hay una ley que libera. Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. El versículo 13 dice esa misma verdad en términos negativos. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Queremos justicia cuando nos hacen daño y misericordia cuando hacemos el mal. Pero la misericordia que recibes está orgánica e inexplicablemente ligada a la gracia que extiendes. Algún día tendrás que retirar de la misericordia del banco. Va a ir tratando de retirar la misericordia del banco y asegurarse que el cheque no rebote debido a fondos insuficientes.
Cuando tú estás mostrando misericordia, vas a recibir misericordia. Pero si tú insistes de rechazar la oportunidad de mostrar misericordia a los demás, cuidado en el día que tú necesites misericordia. Eso es lo que él está diciendo. El versículo 13 termina con una buena noticia, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Si muestras misericordia, obtendrás misericordia. Pero esta afirmación significa más que eso. La misericordia de Dios se manifestó plenamente en la cruz de Jesucristo. Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Pues así es el punto. Si andamos buscando los demás basado en nuestros prejuicios y favoritismo, andaremos con problemas cuando nosotros necesitamos la misericordia, que no estamos dispuestos a ofrecer. Dice que seremos buscados por una ley de libertad. Esa frase, la ley de libertad, implica la liberación de algo. Y ese algo es en este contexto es obviamente nuestra culpa. Por lo tanto, debido a que se nos mostrará misericordia en el juicio, dice Pastor Jacobo, debemos actuar y hablar misericordiamente con los demás. Es decir, no ser parciales, no mostrar favoritismo, no actuar como los jueces de los demás. Actuar y hablar de manera imparcial. A la luz de todo esto, concluye Jacobo, la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia es superior al juicio. Mostrar misericordia es mejor que mostrar juicio parcial. Dejen de ser jueces sobre los demás, basando tu juicio en la apariencia, y empiezas a mostrar misericordia. Eso no solamente porque no relaja el carácter y la gloria de Cristo, sino porque también tiene implicaciones personales. No debemos mostrar favoritismo, y por lo menos hay dos razones. Primero, porque es necio. Aún podemos usar otra palabra más fuerte. No tiene ningún sentido, tanto teológica o de la manera pragmática, tanto a nivel espiritual como a nivel práctico, por así decirlo. Teológicamente debemos reflejar el carácter de Cristo, y de manera práctica no debemos olvidar que hay consecuencias por nuestra insistencia a buscar los demás con nuestros prejuicios contra ellos. Y en segundo lugar, por lo que somos pecadores que necesitamos desesperadamente misericordia de nosotros mismos. Nosotros necesitamos la misericordia. Debido a que necesitamos misericordia en nosotros, debemos mostrar la misericordia fácilmente a los demás en forma de imparcialidad. Debemos alejarse de la pena de Dios dada por el favoritismo. Aún en Cristo, donde no hay condenación última, sí hay disciplina de Dios para los suyos. Y más todavía, aparezcamos ante el tribunal de Cristo, donde nuestras obras serán juzgadas, para que las obras hechas en el poder del Espíritu Santo para la gloria de Cristo serán recompensadas, y los hechos cumplidos en el poder de la carne para nuestra vanagloria serán consumidos en el fuego, causando el sufrimiento de pérdida. Segundo a los Corintios 5:10,
Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, que sea bueno o sea malo como que sea inútil. 1 Corintios 3, 12 y 13. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelado. El fuego mismo proveerá la calidad de la obra de cada uno. Y más debemos ser hallados mostrando la misericordia de Dios, que ha sido mostrado a nosotros, y como discípulos o como seguidores de Cristo estamos siguiendo su ejemplo. Entonces, entre los 13 versículos hemos visto su argumento completo. Debemos aceptar la provisión de Dios contra el favoritismo, adoptar la perspectiva de Dios hacia el favoritismo, y debemos alejarse de la pena de Dios dada por el favoritismo. Como Dios es misericordioso y como necesitamos la misericordia, entonces debemos como Cristo mostrar la misericordia de Dios. Leí una historia de una mamá que se acercó a Napoleón en busca de un indulto para el perdón de las ofensas de su propio hijo. El emperador respondió que el joven había cometido la ofensa 2 veces y que la justicia exigía la muerte de este muchacho. Pero la mamá respondió: pero yo no pido justicia, explicó ella. Suplico misericordia. Pero tu hijo no merece misericordia, replicó Napoleón. Señor, exclamó la mujer, no sería misericordia si él la merecía. Y la misericordia es todo lo que pido. Somos culpables y ocupamos misericordia. Bien, entonces dijo el emperador, tendré misericordia. Y él perdonó la vida del hijo de la mujer. De una manera muchísimo más grande, más profunda, más elevado. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Merecemos justicia y condenación, con la sentencia de la muerte eterna en el infierno. Pero en Cristo recibimos misericordia. Recibimos perdón por su gracia. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia es cierta sobre el juicio. Para los creyentes debemos ser reconocidos como las personas que imitan a Jesús, las personas que están mostrando misericordia, porque hemos recibido misericordia. Por ustedes que no son creyentes verdaderos todavía, que no han experimentado la misericordia de Dios, es tiempo de arrepentirse de tus pecados y confiar en Cristo y experimentar lo que tú no mereces y nunca puedes merecer: la misericordia, la gracia y el perdón de todos tus pecados pasados, presentes y futuros.